Bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que es una configuración, polarización estabilizada en emisor. Bueno, hasta hace un momento hablábamos de una polarización fija. Ahora estamos hablando de un nuevo tipo de polarización, es decir, de una nueva configuración de resistencias para que nuestro transistor funcione. ¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué estamos haciendo una nueva configuración? La respuesta es simple, porque la configuración anterior, si bien es básica en su ecuación para realizar el análisis y el diseño, el problema es que depende mucho de la estabilidad del transistor. ¿Qué significa? Como habíamos mencionado más anteriormente, la temperatura a un transistor le afecta en su desempeño, ¿no? Mientras más temperatura tenga el transistor, hace que este también su ganancia suba de forma más repentina, lo que a su vez hace que la salida que nosotros deseamos, ya sea como elemento amplificador o sea como elemento de conmutación, sea más rápida de la que normalmente nosotros hubiésemos querido, ¿no? A nadie le gustaría tener un diseño de un circuito donde tú has dicho que funcione a 25 grados centígrados y se encienda bajo ciertas condiciones eh, y bajo otras no funciona, pero de pronto se eleva la temperatura y digamos a 50 y en ese momento va a empezar a funcionar tu transistor. ¿No te gustaría eso? ¿No ve? Entonces, si no te gustaría eso, que por acción externa, sin que tú hagas alguna modificación, el transistor empiece a funcionar, entonces necesitas tener un transistor con una configuración mucho más estabilizada y que se encienda cuando tú desees, ¿no? Entonces, por eso existen otro tipo de polarizaciones fuera de la polarización fija. ¿Ya? En la polarización de emisor, lo que hemos añadido, en este caso, a la polarización anterior es, en este caso, una resistencia en el emisor. Comparado con el anterior que era directo a punto común, ahora se tiene una resistencia en el emisor. Como podemos observar en esta gráfica, tenemos un circuito transistor polarizado para amplificación. Tenemos capacitores de acoplamiento y capacitores de desacoplamiento. Tenemos señales de entrada y tenemos señales de salida. Pero estos son señales de tipo oscilantes alternas probablemente. Cuando nosotros hacemos el análisis en corriente continua del transistor, estos capacitores se anulan porque en continua son como si estuvieran abiertos. Y el circuito final que vamos a tener para una configuración en DC es la que se observa a continuación. Es un circuito bastante sencillo donde ya tenemos una resistencia. Similar al anterior caso, el objetivo es determinar la corriente base y el voltaje colector emisor. Como ustedes saben, de acuerdo a dónde se encuentran estos valores, determinamos si están trabajando en zona de saturación, zona activa o zona de corte. Para hacer el análisis, recurrimos a las leyes de Kirchhoff. Bajo el mismo principio anterior, hacemos el análisis en la malla 1 y hacemos el análisis en la malla 2, ¿no? La fuente es la misma, por lo tanto podemos separar en dos mallas. Aplicamos principio de polarización, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y en base a eso, aplicando la ley de tensión, si esto es positivo, el siguiente que deberíamos considerar es negativo. ¿No ve? Entonces, alimentación BCC menos la caída de tensión por la resistencia de base y la corriente de base menos la caída de tensión
en el voltaje base emisor, porque es un diodo, ¿no ve? Y menos la caída de tensión en lo que es la resistencia E por la corriente de emisor. Eso es igual a cero, ¿no? SC menos primera caída de tensión, menos segunda caída de tensión, menos tercera caída de tensión. De esta expresión matemática, normalmente lo que conocemos son los valores de resistencia y lo único que no conocemos es la corriente de base. Por lo tanto, hacemos el despeje y obtenemos que en este caso la corriente de base depende de la tensión de alimentación menos la tensión en en la base emisor, todo respecto del valor de las resistencias. La resistencia de base y lo que es, en este caso, beta más uno la resistencia de el emisor. Recuerden, en este caso, de la ecuación fundamental, la corriente de emisor es beta más uno la corriente de base, ¿no? Entonces se factorizan estos y de esa forma obtenemos esta expresión matemática. Y observen que esta expresión matemática es similar a la que hemos analizado anteriormente, polarización fija. Tiene esto y tiene este otro. Y tiene la resistencia de base. Lo que ahora se ha añadido es esto, ¿no ve? Y aunque no parezca significante, este valor de resistencia RE es muy importante porque te vas a dar de cuenta de que estabiliza el sistema completamente, ¿no? Bueno, hecho ese análisis en la malla uno, procedemos al análisis en la malla 2. Nuestra malla 2 y aplicamos la ley de tensión de Kirchhoff, ¿no? Tensión de alimentación, aquí realizáramos la polarización positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Dependiendo la combinación de signos que tú trabajes, vamos a obtener una expresión, ¿no? En este caso, vamos a hacer lo contrario al anterior, aunque podríamos hacer como en el anterior caso, trabajar con valor positivo y los negativos en los demás, ¿no? No hay problema. Pero en este caso estamos trabajando en sentido contrario. Estamos tomando el negativo, primero, BCC de alimentación, más, en este caso, estamos tomando los primeros signos, la caída de tensión producida por la resistencia, por la corriente que circula en la resistencia del colector, más el voltaje colector emisor y más la corriente de emisor por la resistencia de emisor. Pero pierdan cuidado, si es que ustedes comienzan como en el anterior caso, esto puede ser más, menos, menos, menos. La simbología en cuanto a signos va a ser la misma. No va a haber problema. De ahí realizamos el despeje y obtenemos esta segunda expresión, donde básicamente nos damos cuenta de que la tensión colector-emisor depende directamente de la tensión de alimentación menos, en este caso, la corriente de colector por la resistencia de colector más la resistencia de emisor. Este valor es el nuevo que hemos añadido si realizamos una comparación con el anterior, con polarización fija, el RE. Y aunque no crean en este momento, esta es una polarización más estable. No se ve afectada de tal forma por la temperatura. Bueno, aquí tienen lo que es un ejercicio que te pide determinar, en este caso, la corriente de base, la corriente de colector, el voltaje colector emisor, el voltaje en el colector, el voltaje en la base y el voltaje en el emisor, ¿no? Vamos a resolver en clases.